Buenas tardes, estimado alumno. En esta segunda sesión de tu curso Garantías Individuales y Sociales, te voy a hablar acerca de las garantías de libertad previstas en la Constitución Federal. Pero antes de ver cuáles son estas, me gustaría hablarte de qué se entiende por libertad. La libertad se va a definir como esa facultad natural del ser humano para poder actuar según su voluntad, dentro de los límites previamente ya establecidos por un orden jurídico y sin que se afecten derechos de los demás. Hay que tener en cuenta que esta libertad no va a ser absoluta, sino que va a estar limitada ¿a qué? A que en primer lugar pues se protejan derechos de terceros, se salvaguarde la moral pública y se mantenga el orden público básicamente. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos va a reconocer y garantizar diferentes tipos de libertades, como son la libertad de expresión, la libertad de trabajo, la libertad de educación, la libertad religiosa, la de procreación, etcétera. Entonces, ahora sí, te voy a hablar acerca de cada una de ellas. Eh, Aquí en la diapositiva te pongo la primera, que es la prohibición de la esclavitud. ¿Qué quiere decir esto? Que toda persona pues es libre. Ninguna persona puede estar esclavizada hacia otra persona. Y esta se encuentra prevista en el artículo primero, en el segundo párrafo de la Constitución Federal. En el artículo tercero constitucional se va a establecer el derecho a la educación, sus tantos cuáles van a ser las características de la educación y los principios que la van a regir. Este artículo tercero nos señala que los particulares pueden llegar a participar en la educación siempre y cuando cumplan con lo establecido por la ley. También nos menciona que la educación pública debe de estar separada de toda doctrina religiosa, en el cual se debe garantizar la neutralidad ideológica del Estado. Igualmente se establece en este artículo tercero que las universidades tienen la facultad de gobernarse a sí mismas, definir sus programas y planes de estudios, así como administrar su patrimonio y decidir sobre su personal académico. La tercera libertad que te pongo aquí es la que se establece en el artículo cuarto, párrafo segundo de la Constitución Federal, en la cual se establece la libertad de procreación. ¿Qué significa esto? Que cada persona o pareja pues va a tener el derecho de decidir de manera libre, responsable e informada respecto del número y espaciamiento de sus hijos, o sea, cuántos hijos quieran tener. En el artículo quinto constitucional vamos a encontrar lo que es el derecho al trabajo, en el cual nos señala este artículo quinto que toda persona pues va a tener el derecho a dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que esta persona desee, pero siempre y cuando pues obviamente sea lícito. ¿Qué limitaciones vamos a encontrar en este derecho al trabajo? Que bueno, no se puede obligar a nadie a realizar un trabajo forzoso, salvo por sentencia judicial o en su caso tampoco a realizar algún trabajo que sea ilícito. En el artículo sexto de la Constitución se va a consagrar lo que es la libertad de expresión, en el cual se señala que toda persona pues, va a tener esa libertad de expresión, que es el derecho a buscar y recibir, así como difundir información de ideas u opiniones a través de cualquier medio. ¿Cuáles son las limitaciones de esta libertad de expresión? Bueno, que no se puede utilizar la libertad de expresión para poder difamar o calumniar o violar derechos ajenos, o sea, de terceros. Los contenidos deben de respetarse, como son los valores y los principios éticos en la sociedad, y tampoco se va a permitir incitar a la violencia o al desorden social mediante el uso de la palabra o medios de comunicación. En esos casos, obviamente se restringe esta libertad de expresión. En el artículo séptimo constitucional vamos a encontrar lo que es la libertad de imprenta y de publicación, donde nos señala que toda persona puede imprimir y difundir ideas sin censura previa. Pero obviamente igual este precepto pues tiene sus limitaciones. ¿Cuál sería la limitación? Pues obviamente cuando una autoridad lo prohíba de ese modo, o bien tampoco está limitado a que no se puede violar la intimidad de las personas o se publiquen contenidos que pues obviamente vayan contrarios a la decencia pública o que inciten a disturbios o violencia en el país. En el artículo octavo de la Constitución vamos a encontrar el derecho de la petición, que es el derecho que tiene toda persona a hacer solicitudes respetuosas a una autoridad. Esta solicitud debe de hacerse por escrito, de manera pacífica y respetuosa y con la firma del solicitante.
y obviamente a esta petición debe de recaerle una contestación, o sea, la autoridad ante quien es presentada esa petición tiene la obligación de responderla. Otra de las garantías de libertad que están previstas en la Constitución es la señalada en el artículo 9, en el cual se consagra lo que es la libertad de reunión y de asociación, en el cual toda persona pues obviamente tiene el derecho a congregarse pacíficamente, siempre y cuando sea con fines lícitos, así como a formar grupos o unirse a ellos también, siempre y cuando sean con fines lícitos. La limitación a esta libertad de reunión es que no pueden tener como objeto alterar el orden público o cometer delitos, y la limitación para el derecho de asociación es que eh, no va a estar permitido asociarse con el objeto de delinquir o atentar contra la ley. En el artículo 10 de la Constitución Federal vamos a encontrar la libertad de posesión de armas, lo cual significa que se va a permitir tener armas en el domicilio, siempre y cuando sea para legítima defensa, pero la limitación a este derecho de tener armas en el domicilio es siempre y cuando no sean armas que estén prohibidas por la ley, que esto es, que sean armas de uso exclusivo para el ejército. En el artículo 11 de la Constitución vamos a encontrar lo que es la libertad de tránsito, que es ese derecho que tiene toda persona a circular libremente dentro del país, a salir o regresar sin restricciones injustificadas. Nadie va a poder ser impedido de trasladarse legalmente dentro del territorio, y las limitaciones de esta garantía de libertad de tránsito es que se puede impedir transitar por razones de salud, seguridad o procedimientos judiciales. Y finalmente, otra de las libertades constitucionales que se consagran en la Constitución es la libertad de culto religiosa, que está prevista en el artículo 24, donde se señala que toda persona tiene el derecho de profesar la religión que desee, o bien, si no quiere profesar ninguna, también se respeta ese derecho. La limitación a esta libertad es de que no va a estar permitido, pues obviamente, utilizar algún culto para actos ya sea políticos o que atenten contra el orden público. Y finalmente la libertad de concurrencia, que es que está prevista en el artículo 28, donde se señala que toda persona tiene derecho a participar libremente a actividades económicas y comerciales, obviamente siempre y cuando no se lleven actos de monopolios o prácticas monopólicas. Entonces, estas serían las garantías de libertad que están previstas en la Constitución Federal, en las cuales pues obviamente son derechos que se reconocen a todos los gobernados, y que, como bien viste, algunos de ellos tienen limitaciones para poder ser ejercidos. Bueno, te reitero nuevamente, si tienes alguna duda o comentario con alguno de los temas que se están abordando en este segundo bloque de tu curso de garantías individuales y sociales, no omitas escribirlo en el foro que está creado para tal efecto. Que tengas excelente tarde.